Muy bien. En la clase de esta noche es el espíritu de profecía y las escrituras. Esta clase podemos decir que es una clase desafiante. ¿Por qué razón? Porque ya vimos en las clases anteriores que la Biblia utiliza principios bíblicos para poder interpretar las profecías. Y uno de los principios bíblicos que está utilizando la Biblia es que lo que en el Antiguo Testamento era literal, en el Nuevo Testamento, para hablar de las profecías hoy en día de nuestro tiempo o de las profecías que ya tuvieron su cumplimiento, utiliza un lenguaje simbólico. Lo que allá era literal pasa a un lenguaje simbólico o un lenguaje espiritual aquí eh, eh, en lo que es eh, las profecías de Daniel y de Apocalipsis. ¿Ok? De paso, un paréntesis, la clase pasada, la anterior, hubo una pequeña confusión porque yo dije que la Roma papal era del 538 a 1844, pero pues fue un error, un lapsus brutalis. La Roma papal es del 538 a 1798. Pero como estábamos hablando de la profecía de las 2300 tarde y mañana, pues ahí hubo una pequeña confusión, pero eh, ya estamos aquí ahorita para corregir. Y cuando ustedes vean que en alguna cosa yo me equivoco, al momento ustedes pueden decirme para corregirlo, porque como yo les he dicho, yo no manejo notas y a veces en la mente pues ah, ocurren que se cruzan las informaciones, pero eh, estamos siempre para corregir cuando nos equivocamos. Bueno, entonces decíamos que ese es el principio en la Biblia. Lo literal pasa a ser simbólico o espiritual en las profecías de Daniel y Apocalipsis, y especialmente Apocalipsis. Entonces, ¿cuál es el desafío de esta clase? Bueno, a ver qué dice el mejor comentario bíblico o el segundo comentario bíblico que tenemos nosotros como iglesia, que es el espíritu de profecía. Acuérdense, el primer comentario bíblico que nosotros tenemos y el mejor es la Biblia. La Biblia es su propio intérprete, por eso es el mejor comentario bíblico. Y el segundo comentario bíblico es los libros del espíritu de profecía. Así que si alguien me dice, pastor, ¿qué libro me recomienda que yo lea para las profecías? Bueno, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento y todos los libros de Elena G. de White. Pero en profecía, léanse El conflicto de los siglos. Ese es un libro muy bueno. Muy bien, vamos a ver el caso de Isaac y de Jacob. Ya lo vimos, pero acuérdense que otro de los principios en la Biblia es la repetición y la ampliación. Cuando yo repito algo en la clase es porque vamos a ampliar la información, porque es el principio que utiliza la Biblia. Entonces, aquí nosotros tenemos a Isaac. Y para los que estuvieron en la clase de ayer, decíamos que Abraham tenía conocimiento de que Isaac solamente era una figura o un símbolo de lo que iba a ser el sacrificio de Cristo. ¿Y cómo lo sabemos? Porque cuando nosotros leemos Génesis 22:8, dice que Abraham dijo que Dios iba a proveer el cordero. Y entonces inmediatamente cuando el ángel le habla a Abraham y le dice que no le haga daño a su hijo, aparece aquí en un cordero entre los matorrales. Entonces ya había Dios hecho provisión para el sacrificio. A Dios lo que estaba probando con Abraham era si su obediencia, ¿ok? Pero no es que Dios le estaba pidiendo, eh, como decimos nosotros, en verdad, que él sacrificara a su hijo. No,
El mismo Abraham sabía que Dios iba a proveer el cordero. Entonces, Isaac es un símbolo de el cordero que es Cristo Jesús. Y aquí nosotros tenemos el caso de Jacob, que él sueña con una escalera. Ahora, esta escalera en la Biblia es símbolo de Jesús. O sea, es otro es uno de los símbolos que se utiliza para Jesús. Por ejemplo, para Jesús en profecías se utiliza el símbolo de el león de Judá. Se utiliza el símbolo de el cordero. Y aquí vemos que se va a utilizar el símbolo de una escalera. La escalera simboliza a Jacob, perdón, a Jesús. Entonces, vamos a ver lo que dice el texto bíblico, hablando de primero de Isaac. Dice el Génesis 22:13, y aquí un carnero, un agil en el hebreo, detrás atrapado en un matorral por sus cuernos, y Abraham fue, tomó el carnero y lo sacrificó. Entonces, podemos decir que Isaac era una representación de Jesús y el carnero era también un símbolo de Jesús. Entonces, cuando nosotros vamos a Génesis 28:12, hablando ahora de la escalera, dice, y soñó, y aquí una escalera, una sulam en el hebreo, colocada sobre la tierra y su cabeza alcanzando los cielos. Ahora, aquí es muy importante lo que les voy a decir y por eso esta clase es muy importante. Nosotros hemos dicho, para el carnero nosotros no tenemos problema con el símbolo o el cordero, sabemos que representa a Jesús. ¿Y quién nos los dice? La Biblia. La misma Biblia nos los dice. Y hay un principio que dice que el significado de un símbolo está en el mismo texto bíblico, y si no está en el mismo texto bíblico, va a estar en el capítulo. Y si no está en el capítulo, va a estar en el resto del libro. Y si no está en el resto del libro, va a estar en la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. En otras palabras, cuando ustedes en profecía encuentren un símbolo, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Eh, Daniel capítulo 2 habla de el hierro mezclado con barro cocido del alfarero. El símbolo del hierro, su significado nos los da Daniel, que es una nación, el hierro, así como el oro, la plata, el bronce. Entonces, ahí está, en el mismo texto, en el mismo libro de Daniel, está el significado de el hierro, pero el significado del barro cocido del alfarero, ese significado no está ni en Daniel 2, no está ni en el resto del libro, sino que el significado del hierro mezclado con barro cocido del alfarero está en el libro de Jeremías. Y entonces el principio bíblico es que toda la Biblia es un conjunto. Nosotros no podemos decir, como aquí en Daniel no apareció lo que significa el símbolo del hierro mezclado, perdón, del barro cocido del alfarero, entonces, quién sabe qué será. Y yo le voy a inventar ahí que el barro cocido del alfarero son las naciones europeas que se debilitaron. No, lo que nosotros tenemos que hacer es, bueno, no está el significado aquí, vamos a ir a el resto de la Biblia. Ya sea en el capítulo 2 de Daniel, los demás capítulos, y si no está ahí su significado, va a estar en el resto de la Biblia. Pero hay símbolos que su significado no aparecen en la Biblia, lo que significa. Y entonces la pregunta es, ¿y dónde vamos a encontrar su significado si no aparece en la Biblia? A ver, alguien que me diga, si no está en la Biblia lo que significa ese símbolo, ¿dónde lo vamos a encontrar, Josecito? Su Pues lo vamos a significado. encontrar en la historia.
No, 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 no. Acuérdense Ah, ok, de ok. los Lo vamos a ¿dónde lo? encontrar en los escritos del de espíritu de profecía. Muy bien. ¿Por qué? Porque los libros del Espíritu de Profecía son un comentario de la Biblia que fueron inspirados, al igual que los demás libros de la Biblia, por Dios. Y entonces, ese es otro principio, por eso esta clase es muy importante, que si nosotros no encontramos el significado, por ejemplo, de la escalera en la Biblia, entonces o muchos más significados, el espíritu de profecía nos los va a decir. Entonces, eso es muy importante. Por ejemplo, les voy a poner otro ejemplo de una palabra que nosotros utilizamos en teología. Nosotros utilizamos la palabra de el papado. Ok, ¿qué significa el papado? Para mucha gente es el Vaticano, Roma y los papas. No, eso no significa. La Biblia no nos da la definición de papado directamente, pero sí implícitamente, porque papado significa la unión del Estado con la iglesia. Entonces en la Biblia ocurre eso, unión del Estado con la iglesia, pero la Biblia no nos va a decir eso significa papado. Ah, pero cuando nosotros vamos al otro comentario bíblico que es por excelencia que nosotros tenemos, entonces ese comentario sí nos va a decir que la unión de la iglesia con el Estado se le llama papado. Y entonces ya nosotros sabemos que el papado es la unión del Estado con la iglesia. Pero no los dijo el espíritu de profecía, que es el otro comentario por excelencia. Entonces, vamos a ver aquí lo que dice el deseo de toda la gente hablando de el carnero o del cordero. Miren lo que dice aquí, la ofrenda de Abraham de su hijo en el monte Moria es aplicada a un tipo de Dios. Acuérdense que cuando está hablando de Dios está hablando del hijo de Jesús, que permite que su hijo muera en el Calvario. Entonces, ¿a quién estaba representando el hijo de Abraham? A Jesús. Isaac era una representación de Jesús. Ahora la pregunta es, ¿por qué la figura del Padre y del Hijo en esa figura, en esos simbolismos? A ver, ¿alguien de ustedes puede decir por qué la figura del Padre y del Hijo? Ah, ¿Qué porque es? ahí está Abraham. Ajá, pero ¿qué nos Abraham. está enseñando? ¿Cuál es la enseñanza? De que el Padre, hablando del Padre de Jesús, va a enviar a su Hijo a que sea el sacrificio para nosotros. Ese es el mensaje. ¿Y qué decimos nosotros cuando se predica de esa historia? No, pues hermanos, nosotros tenemos que hacer como Abraham, que él obedeció a su hijo y Abraham estaba dispuesto a que su hijo muriera y Abraham iba a matar a su hijo y por eso fue que lo llevó allá en aquel lugar. No, ese no es el mensaje, porque Abraham mismo dice, Dios va a proveer el sacrificio. Pero hay un mensaje que el Señor quería con esa historia, que así como Abraham llevó a su hijo para el sacrificio, Dios iba a enviar a su hijo para el sacrificio. Pero Abraham tenía en mente de que él no iba a matar a su hijo, porque él dijo, Dios va a proveer el cordero antes de que ellos empezaran a subir. Y entonces la figura de Isaac era una representación de el hijo. Eso está fácil porque eso lo dice la Biblia, ¿ok? Pero de la escalera de Jacob, miren lo que dice el mejor comentario bíblico después de la Biblia, Patriarcas y Profetas. La escalera representa a Jesús. Todo esto le fue revelado a Jacob en un sueño. Y entonces, yo a veces le digo a algunas personas dentro de la iglesia adventista, este símbolo significa esto y esto. Pero ¿cómo si no está en la Biblia ese significado? Pues ya, yo ahí me doy cuenta de que esa persona
no lee el espíritu de profecía. Porque el espíritu de profecía, que es el segundo comentario bíblico mejor que Dios nos dio a nosotros, ahí nos dice lo que significan los símbolos que aparecen en la Biblia y que no están su significado en la Biblia. Nos los va a decir. Por ejemplo, yo a veces me invitan y me dicen, háblanos sobre los 144,000, la gran multitud. Y entonces me preguntan, ¿y eso son grupos diferentes o es el mismo grupo? Es el mismo grupo, bíblicamente. Pero cuando nosotros vamos a el espíritu de profecía, Elena G. de White de una manera magistral, de una manera en un lenguaje sencillo y fácil, ella está diciendo que los 144,000 y la gran multitud es el mismo grupo. Entonces, ya no hay para dónde hacerse. Ahora, eso la Biblia te lo pone de que es el mismo grupo, el de los 144,000, la gran multitud. Ah, pero cuando nosotros vamos a Elena G. de White, que lo dice de una manera más clara y sencilla, no, pues es el mismo grupo. Entonces, cuando en la iglesia adventista empiezan a dudar que es el mismo grupo, entonces yo digo, bueno, pues pónganle que duden porque pues en la Biblia es más difícil encontrar, es más difícil porque tienes que estudiar más y hacer un estudio más profundo, pero la Biblia te dice que es el mismo grupo. Pero bueno, ponle que en la Biblia no lo puedas hacer porque es un estudio muy profundo. Bueno, pero tienes el otro comentario que es el espíritu de profecía. Entonces, eso a mí me indica que en la iglesia no se está estudiando ese otro comentario y lo tendríamos que estudiar para asuntos de profecía. ¿Ok? Entonces, vamos adelante. Vamos a ver ahora la zarza ardiente. ¿Qué significa la zarza ardiente? Miren, vamos a ir al texto bíblico. Esto nosotros lo encontramos en el libro de Éxodo capítulo 3. Dice, y se le apareció el ángel de Jehová. En el hebreo, Malach Adonai. Aquí está, Malach Adonai. De paso, no se los he comentado, pero eh, estas cuatro consonantes son las del tetragramatón, que para los judíos es un nombre sagrado, Adonai. Entonces, realmente aquí no se debe pronunciar Adonai. Si nosotros lo leemos como está en el griego, perdón, en el hebreo, aquí diría Yevá, pero no, es una falta de respeto cuando usted está con un judío y está leyendo la Torá, mencionar este nombre. Entonces, esto ellos lo mencionan como Adonai, lo que se traduce como Jehová. O también ellos lo mencionan como, a ver, déjenme y me recuerdo, el otro nombre es ah, se me fue. En algún momento va a venir a mi mente. No es ¿Cuál es Shaddai, el? Shaddai. No, 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 no. El Shaddai también es un nombre para. Ellos utilizan otro nombre, Hashem, Hashem, Hashem. ¿Por qué Hashem? Porque Ha es el artículo y Shem, nombre. Entonces lo que ellos están diciendo es el nombre, pero no mencionan Adonai. Ellos en lugar, perdón, no mencionan así como está aquí, Yevá. No, ellos mencionan a Adonai o Hashem. Entonces, nosotros en esta clase, por eso, porque imagínense que alguien que sabe hebreo, y porque estas clases ustedes las van a tener y están en la nube y si ustedes comparten eso, lo puede ver otra persona. Entonces, una persona que sabe el hebreo y que entonces yo esté diciendo aquí lleva, va a decir, no, es un profesor ignorante porque aquí no es lleva, aquí es Adonai o Hashem. Entonces así hay que pronunciarlo cuando veamos aquí. Pero miren, el ángel de Jehová
que dice que se le apareció a Moisés, escuchen bien lo que les voy a decir aquí, porque esto es muy importante. El ángel de Jehová en la Biblia, el ángel de Dios, el ángel de el Señor, siempre es un título que se le da al Hijo, ¿ok? Dios es un título que se le da al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Adonai o Jehová es el nombre para la divinidad, para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo. Pero hay títulos y hay nombres. Por ejemplo, el ungido, el Mesías. Usted no puede decir, ah, ese es un nombre para el Padre. No, es para el Hijo. Tampoco es para el Espíritu Santo. Entonces, el ángel de Jehová, siempre que ustedes vean ángel de Jehová, aquí no hay de que si el contexto, no, no, aquí es siempre ángel de Jehová, ángel del Señor, ángel de Dios, se refiere a el Hijo, como la segunda persona de la divinidad. Entonces dice, y se le apareció el ángel de Jehová. Pregunta del millón, ¿quién se le apareció a Moisés? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? El Hijo. El Hijo, ¿ok? Eso tiene que quedar bien en nuestra mente. Ahí está el Hijo, el que se le apareció a Moisés. Y entonces dice, se le apareció a él en una llama de fuego en medio de la zarza. Y miró, y aquí que la zarza ardía en el fuego y la zarza no se consumía. La zarza es un árbol. Y entonces ahí en ese árbol, en medio del árbol, estaba Jesús en forma de fuego. Así se le apareció, en forma de un ángel, pero también en una llama de fuego. O sea, se le aparece el ángel de Jehová. Jesús toma la naturaleza angelical y se le aparece, pero en una llama de fuego. Y eso es literal, ¿ok? No, no vayan a pensar ustedes que, no, no, no es literal. Sí, aquí es literal. En una llama de fuego se le aparece el ángel de Jehová, se le aparece este eh, Jesús. Ahora miren cómo dice la Septuaginta, el mismo Éxodo. Acuérdense que la Septuaginta es en griego. Aquí en hebreo es Malach Adonai, el ángel de Jehová, pero en el griego o en la Septuaginta es Ángelos Curio, que es el ángel del Señor. Entonces, el ángel de Jehová en el hebreo bíblico y el ángel del Señor en la Septuaginta es el mismo, es Jesús. ¿Ok? Ahora, yo les dije que la palabra malaj en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento es mensajero. Así es. En otras palabras, esta palabra malaj significa mensajero o cuando está hablando de un ser celestial, también se traduce como ángel. Entonces, aquí nosotros, cuando vemos el ángel de Jehová, no podemos decir, aquí este es un mensajero humano que se le apareció a Moisés. No, porque el contexto te está diciendo que es el ángel de Jehová o el ángel del Señor. Entonces, a un mensajero humano nunca se le va a llamar mensajero del Señor o ángel, perdón, ángel del Señor o ángel de Jehová. En la Biblia no, nunca, solo al Hijo, ¿ok? Entonces, es muy importante esto. Ahora dice, el griego se le apareció en una llama, puros, es llama de fuego desde la zarza y vio que la zarza ardía con fuego, pero la zarza no se consumía. Entonces la pregunta es, ¿qué representa la zarza? Miren, escuchen bien, la zarza es un símbolo de la divinidad, de la deidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros? Porque ahí en esa zarza se apareció el ángel de Jehová. Y por eso se dice que la zarza es un símbolo de la divinidad, pero eso también nos los va a decir el otro comentario bíblico que nosotros tenemos, a ver qué dice. Ahorita vamos a ir allá.
Pero miren, Éxodo capítulo 3 y versículo 3. Miren lo que dice, hablando de la zarza, de lo que yo les estoy diciendo, dice, y dijo Moisés, volveré ahora y veré esta gran escena. ¿Por qué no se quema la zarza? Entonces Moisés vuelve a regresar y la pregunta que él se hace, ¿y por qué la zarza no se quema si la zarza está ardiendo? ¿Saben por qué no se quema la zarza? Porque la zarza, ese árbol, es un símbolo de la divinidad, de la deidad. Y entonces el versículo 4 dice, y vio Jehová que se había desviado para mirar y llamó Dios desde en medio de la zarza. Entonces, cuando dice, y llamó Dios, o Dios lo llamó desde en medio de la zarza, Dios, ¿a quién se está refiriendo? ¿Al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo? ¿A quién se refiere? El Hijo, Al Hijo, porque Él es el que Jesús está en la figura. es correcto. El pastor, pero es que acá dice que Jehová y luego acá dice Dios. Sí, pero acuérdate que Jehová es el nombre para la divinidad y Dios es el título para la divinidad. De paso, Dios no es solamente un título para la divinidad en la Biblia. A los ángeles se le llama Dios, a los profetas se le llama Dios, a los seres humanos se les llama Dios, a los jueces se les llama Dios, porque Elohim es un título de estatus, de jerarquía. Entonces, pero también se le da a la divinidad. Entonces, dice, y vio Jehová que se había desviado para mirar, y llamó Dios desde en medio de la zarza. O sea, el ángel de Jehová es Dios. Pues, ¿y cómo sabemos? Porque es Jesús, y Jesús también lleva el título de Dios. Y entonces quien aquí le está hablando es Jesús, en medio de la zarza. Ahora miren lo que dice el deseo de toda la gente, página 14. La encarnación de Cristo había sido mostrada en tipos y símbolos. Miren, la zarza ardiente en la cual Cristo apareció a Moisés revelaba a Dios. Pregunto, porque también esto tenemos que saberlo interpretar. La zarza ardiente en la cual Cristo apareció a Moisés revelaba a Dios. Aquí, cuando dice revelaba a Dios, ¿a quién estaba revelando esa zarza? A ver. El Hijo, Mm, pero es que miren, la zarza ardiente en la cual Cristo apareció a Moisés, ahí aparece ya Cristo. Dice, esa zarza revelaba a Dios. Lo que Elena G. de Guay está diciendo, revelaba la divinidad, porque ok. Dios es un título para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo. Entonces ella está diciendo, la zarza ardiente en la cual Cristo apareció a Moisés revelaba a la divinidad o a la deidad. Es lo que ella está diciendo. Solamente que dice Dios. Acuérdense que Dios no es una persona. No, Un título. Dios es un título que se le da a tres personas divinas, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y acuérdense, Jehová no es un título que se le da a, a una persona. Perdón, Jehová no es una persona. Jehová es un título que se, perdón, un nombre que se le da a tres personas, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces, lo que Elena G. de Guay está diciendo, la zarza ardiente en la cual Cristo apareció a Moisés, revelaba a Dios, o sea, revelaba a la divinidad. Y miren lo que ella dice, el símbolo elegido para representar a la divinidad era una humilde planta que no tenía atractivos aparentes, pero encerraba al infinito. Entonces, la zarza es un símbolo de la divinidad. Es un símbolo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero en esa ocasión solamente se le apareció el Hijo a Moisés. Pero ese árbol, esa planta humilde, seca, en el desierto, representa a la divinidad. ¿Dónde encontramos su significado? ¿En la Biblia o
en el espíritu profecía? Pues lo encontramos en la Biblia, porque si Jesús está representando ahí en esa zarza, ahí con Moisés, eso indica que la zarza es un símbolo de Dios, de la divinidad. Pero cuando nosotros vamos al linaje de Juárez, más clarito, miren. No, pastor, pero es que yo no sé inglés, yo no sé hebreo, griego y arameo. No te preocupes, que aquí está en español. El símbolo elegido para representar a la divinidad era una humilde planta que no tenía atractivos aparentes, pero encerraba al infinito. Ahora yo les pregunto, y sean sinceros, ¿cómo se le hace la clase que yo les doy a ustedes? ¿Fácil o difícil? Fácil. ¿Saben por qué facilito se les hace? Porque yo agarro para mi clase los mejores comentarios bíblicos que tenemos nosotros. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento y libros del Espíritu de Profecía. Por eso es que se les hace fácil. Y la profecía es fácil cuando tú utilizas esos tres comentarios. Pero bueno, vamos adelante porque esto está bueno. La Pascua. Miren lo que dice de la Pascua. Elena G. de Huay, hablando de esa fiesta. La Pascua sería una fiesta tanto conmemorativa como simbólica, o sea, era un símbolo también. Señalaría la más grande liberación que Cristo habría de realizar para liberar a su pueblo de la servidumbre del pecado. Entonces, ¿qué simbolizaba esa Pascua? La liberación. Y aquí hay la liberación del pecado, ¿ok? Y aquí hay una cosa muy importante. A mí y tal vez a ustedes les han hecho esta pregunta. Oye, ¿por qué ustedes como adventistas y dicen que siguen la Biblia y todo lo que está en la Biblia, por qué entonces ya no celebran la Pascua? ¿Por qué ya no celebran la fiesta de las cabañas? ¿Por qué ya no celebran el Pentecostés? No, ¿cómo no? Sí lo seguimos haciendo, pero ahora por el principio bíblico, eso que en el Antiguo Testamento era literal, esa fiesta era una fiesta literal, ahora acá con nosotros se convierte en espiritual y simbólico. Y la Pascua lo que me está diciendo es que simbólicamente nosotros somos liberados de el pecado. Porque nosotros sí seguimos creyendo en la Pascua porque creemos que Cristo nos libra del pecado, pero ya el principio bíblico te está diciendo es que la Pascua fue establecida en el Antiguo Testamento, es literal, pero en el Nuevo Testamento pasa a ser espiritual, pasa a ser simbólica. La fiesta de las cabañas, ¿la celebramos nosotros, sí o no, Josecito? Pues literalmente no. Y espiritualmente y simbólicamente, Sí. ¿cuándo la celebramos? En la Santa Cena. No, la fiesta de las cabañas no la celebramos en la Santa Cena. ¿Cuándo la celebramos? Es más, muchos de ustedes ya la celebraron ahorita, yo creo la semana pasada, o algunos la van a celebrar todavía esta semana. ¿Cuándo celebramos la fiesta de las cabañas? No, pues yo ahí sí. ¿No? La La fiesta de campaña las de cabañas. gratitud, ¿Eh? Spencer, ¿cuándo? la campaña de gratitud, pues lo que hacen todos los fines, los días. Muy bien. La semana de gratitud es una celebración de lo que fue literal allá en el Antiguo Testamento, las fiestas de las cabañas. ¿Y Pero todavía no tiene qué cumplimiento, conmemoraba esa todavía. fiesta de las cabañas? Conmemoraba que la gente se tenía que preparar para la segunda venida de Cristo y tenía que ir a Jerusalén, dejar sus casas, dejar la comodidad y hacer ese viaje
preparándose, indicando de que en este mundo nosotros vamos a dejar todo lo que tenemos, lo material, y nos vamos a ir encaminando hacia la patria celestial. La semana de gratitud es un recordatorio de que Jesús viene por segunda vez. Si ese no es el énfasis que se les da en su iglesia, están, dicen allá, fritos y sin aceite. Pero ese es el énfasis de la fiesta de las cabañas. Spencer, ¿querías comentar algo? Spencer. Bueno, continuamos. Entonces, tenemos también otra cita de el deseo de toda la gente. El cordero inmolado, el pan sin levadura, la gavilla y las primicias representaban al Salvador. Esto sí lo sabemos en la Biblia. El cordero representa a Cristo, el pan representa a Cristo, pero Elena G. de White, pongo esta cita porque ella está en sintonía con ese principio de que lo que era literal allá con Abraham, el cordero o el carnero, literal, pero acá en el Nuevo Testamento con Jesús es simbólico, perdón, era un símbolo eso para Jesús. A ver, Nancy, creo que alzó la mano. Díganme. Nancy, ¿alzaste la mano ahí en el grupo? ¿No? Sí, pastor, dejó de compartir la pantalla, dejó de compartirlo. A ver, los demás. No, Okay. está bien la pantalla. Es problema ahí, yo creo, con el tuyo, Nancy, porque los demás sí siguen viendo la pantalla. ¿Ok? Entonces checa ahí, Nancy. ¿Los demás sí siguen viendo, Josecito? ¿Sí mira la pantalla? Sí, todo Ok, bien. continuamos entonces. Muy bien, vamos a continuar. La roca. Miren, esta es otra parte muy importante porque nosotros decimos, ¿cómo fue posible que por golpear la roca por segunda vez, ya, Moisés no pudo entrar a la tierra prometida? Pero esta parte es muy, muy importante. Miren, esta parte de la roca. Miren lo que dice, déjenme ver aquí, Patriarcas y Profetas 3:92. Por su acto temerario, Moisés restó fuerza a la lección que Dios se proponía enseñar. Acuérdense que la roca es un símbolo de Cristo. Por eso a Cristo se le llama la piedra, o sobre esta piedra, sobre esta roca, vas a edificar, dice la Biblia. Entonces, miren, dice, siendo la roca un símbolo de Cristo, había sido herida una vez, porque ya la había golpeado una vez Moisés, como Cristo había de ser ofrecido una vez. La segunda vez bastaba hablar a la roca, o sea, no necesitaba golpearla. Una vez sí, porque ese golpe estaba representando, dice Elena G. de White, pues el sacrificio, la muerte de Cristo. Pero la segunda vez ya no tenía que golpear, tenía que hablar. Por eso fue la orden de Cristo, de que le tenía que hablar a la roca. Entonces dice, así como ahora solo tenemos que pedir las bendiciones en el nombre de Jesús. El herir la roca por segunda vez se destruyó el significado de esta bella figura de Cristo. ¿Por qué? Porque solamente era una vez. La segunda vez solamente Moisés tenía que hablar. Entonces la roca es un símbolo de Cristo y por ese acto de Moisés, él no pudo entrar a la tierra prometida. Claro, muchos dicen, pero se fue al cielo. Bueno, pero su sueño de él en ese momento era entrar a la tierra prometida. Entonces los símbolos tienen una importancia en la Biblia muy especial. Tenemos también el sacerdocio. Dice el deseo de la gente, sus servicios eran típicos del sacrificio del Hijo de Dios. El sacerdocio fue establecido para representar
la obra de Cristo. Todo el plan del culto de los sacrificios era una predicción de la muerte del Salvador, puesto que toda la economía ritual simbolizaba a Cristo y no tenía valor sin él. Entonces, en la Biblia, el sacerdocio simboliza a Cristo, pero también el sacerdocio simboliza a la iglesia. En 2 de Pedro 2:9 dice, vosotros sois real sacerdocio. Entonces, ajá, ¿sí, Spencer? La roca es Jesús, pero el agua, ¿a quién simboliza? ¿Al Espíritu Santo o qué? El agua simboliza el Espíritu Santo. Entonces, lo que Dios estaba enseñando, y qué bueno que hace ese comentario, Spencer, lo que Dios estaba enseñando ahí en ese acto del agua y la roca es que Cristo es la roca. Y cuando nosotros le hablamos a Cristo a través de la oración, Él va a mandar al Espíritu Santo para que Él pueda hacer su obra. Y siempre ungimiento del Espíritu Santo. Es correcto. Y siempre que oramos, dice Jesús con ese acto, lo tienen que hacer en mi nombre. Por eso nosotros siempre, la oración modelo es Padre Nuestro, pero normalmente terminamos y te lo pedimos en el nombre de el Señor Jesús. Muchos dicen, ¿y por qué no en el nombre del Padre? ¿O por qué no en el nombre del Espíritu Santo? Porque nosotros tenemos que seguir la oración modelo que el Señor Jesús dejó y también lo que está en los escritos. ¿Sí? Entonces, entonces ese es el símbolo que indica a la Israel espiritual. Es una prueba también que indica la relación entre el Hijo y el Espíritu Santo, ya que ahora en esta época niegan, ¿no?, la asistencia del Espíritu Santo. Niegan la divinidad. Hay una relación en que el Hijo me lleva al Espíritu Santo y el Espíritu Santo al Hijo, y que trabajan en conjunto. Correcto. Y el Hijo al Padre. Así es la relación. Es correcto. Ahora, eso del agua y la roca sucedió con el Israel literal. Bueno, eso mismo sucede con el Israel espiritual. Tenemos que ir a la roca, que es Cristo Jesús, y entonces el Espíritu Santo, que es representado por el agua, también está actuando en el Israel espiritual. Claro que también el Espíritu Santo estaba con el Israel literal. A ver, si no me equivoco, léanme Isaías 63:10. Rápido, si alguien lo tiene, Isaías 63:10. El Espíritu Santo guiaba a Israel, iba delante de ellos. Ajá, pero es lo que dice, parece Isaías 63:10. A ver, si alguien lo busca, lo vamos a comprobar con la Biblia, para que ustedes vean que el Espíritu Santo también iba guiando al pueblo de Israel. ¿Alguien lo tiene? Isaías 63:10. Josecito. Nos dice, Jonás, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo, y él mismo peleó contra ellos. Muy bien. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, quien los iba dirigiendo también, aparte de la nube que representaba a Cristo Jesús, la llama en la noche que representaba a Cristo, quien los iba guiando era el Espíritu Santo. Disculpe, en el versículo acá, en el versículo 11 y 12 lo dice. A ver. En el versículo 11, pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo, ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? Y en el versículo 12 dice, el que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo. Hablando de que el Espíritu Santo era el que dividió y el que guió. Es correcto. Y nosotros tenemos en mente de que, quien abrió las aguas fue Dios. Bueno, sí, pero el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo también es Dios. Aquí dice más, pastor, aquí dice más, todavía dice. Échale, 13, a ver. Ajá. En el versículo 13 dice, el que los condujo por los abismos, como un caballo por el desierto sin que tropezaran. Y en el versículo 14 dice más claro, el Espíritu Jehová, porque el término de no existe, el Espíritu Jehová los pastoreó como a una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Aquí le está diciendo que el Espíritu Santo iba adelante y los pastoreaba. Y el Padre dirigía arriba.
El Padre dirigía, Jesús era el que protegía y el Espíritu Santo les decía, adelante, adelante. Es correcto. Así está en la Biblia. El Espíritu Santo los iba dirigiendo, el Hijo también, y el Padre, pues siempre su rol o su función allá en las alturas, en el tercer cielo. Pero ahí también hay una mala traducción, porque el original no dice su Santo Espíritu. El original dice en el hebreo el Espíritu Santo, en el original. Ya vamos a estudiar cuando tengamos la clase sobre la divinidad o la deidad, todo eso, pero es muy interesante. Igual, quien escribió los mandamientos no fue ni el Padre ni el Hijo, fue el Espíritu Santo, porque al Espíritu Santo se le llama el dedo de Dios. Entonces, eso lo vamos a ver más adelante, pero ¿qué es lo que estaba enseñando la roca y el agua? Literalmente, Dios le estaba diciendo, aquí está Jesús, que es la roca, solamente le tienen que hablar. Y también al hablarles, fluye el Espíritu Santo que los va guiando. Con el Israel espiritual o simbólico va a suceder lo mismo. Óiganme, si a ustedes los invitan a predicar, tienen ya sermones para mucho. Prediquen sobre esto. De paso, estas clases yo las diseño de manera pedagógica para que ustedes puedan predicar de lo que nosotros estamos enseñando aquí. ¿Ok? Y cuando les pregunten, oye, ¿cómo sabes tanto tú? Ah, lo que pasa es que yo utilizo 3 comentarios bíblicos buenísimos. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento y el Espíritu de Profecía. ¿Ok? Bueno, vamos entonces. Esto es muy bonito cuando nosotros estudiamos la Biblia. Profetas y Reyes, dice, en los tiempos patriarcales y con todo el ritual de los servicios del santuario, durante toda la historia de Israel, en el ministerio del tabernáculo y más tarde en el del templo, el del templo que lo reemplazó mediante figuras y sombras, se enseñaba diariamente al pueblo las grandes verdades relativas a la venida de Cristo como Redentor. ¿De dónde tengo yo autoridad para enseñarles a ustedes esto de los símbolos, de las figuras en la Biblia? De lo que dice también el Elena G. de White, porque el Elena G. de White dice que mediante figuras, mediante sombras, enseñaba diariamente al pueblo las grandes verdades. Entonces, este comentario de Elena G. de White está a tono con la Biblia. ¿Por qué? Porque el mismo Dios que reveló la Biblia le reveló también esto a Elena G. de White. Entonces, miren lo que dice. Habían traído para matarlo al cordero que representaba a Cristo. Ataviado con sus vestiduras significativas y hermosas, el sacerdote estaba con el cuchillo levantando como Abraham a punto de matar a su hijo. Abraham era una representación de lo que iba a suceder con el tiempo del pueblo de Israel, con su pueblo de Abraham. Abraham representaba al sacerdote que iba a matar a sacrificar al cordero. Por eso muchos dicen, no, pastor, pero es que Abraham, sí, pero lo que te está enseñando no es que Abraham, cuando nosotros vamos a la Biblia y a los comentarios, no es que Abraham llevaba en mente de que Dios le estaba pidiendo mata, no, era una representación a Abraham cuando estaba alzando el cuchillo de lo que iba a ser el sacerdote en el tiempo del pueblo de Israel, del Israel literal. Pero eso lo entendemos nosotros cuando leemos. Profe, y eso lo dijo Jesús en Juan capítulo 8 cuando dijo, refiriéndose a Abraham, él vio mis días, lo dijo. Acuérdense. Ajá. ¿No tienes el capítulo y el versículo, Spencer? Sí, espérese, aquí voy a ver, espérese. Échalo. A ver, porque es interesante, pues, ¿qué es lo que la Biblia realmente nos está enseñando? Acá está, Juan capítulo 8, Ajá. versículo 56 dice, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Ok. Entonces, en esos símbolos, cuando él obedeció, estaba viendo lo que iba a pasar con Jesús. Es correcto. Esa era la obediencia de Abraham, era de lo que iba a pasar con Jesús, no de lo que iba a pasar con su hijo Isaac, porque Isaac era solamente un tipo
Abraham era un tipo y el antitipo de Isaac, Jesús, el Cordero, el antitipo de Abraham, los sacerdotes. Entonces era solamente una representación de lo que se venía en el futuro con el pueblo de Abraham. Eso es lo que nosotros debemos enseñar cuando nosotros predicamos, y ustedes en sus iglesias pidan de que yo quiero dar una reflexión los viernes o los sábados, y agarren estas reflexiones que son muy bonitas para la iglesia. Entonces, miren, el espíritu de profecía muestra que la Biblia contiene ricas verdades espirituales expresadas en tipos, símbolos y parábolas actuadas. El espíritu de profecía también atrae la atención de las lecciones espirituales encontradas en las narraciones del Antiguo Testamento. Entonces, este comentario bíblico está en acorde con lo que dice la Biblia. La sal, nosotros pensamos que el simbolismo de la sal solamente es en el Nuevo Testamento. Vosotros sois la sal de la tierra. No, esto ya se encontraba desde el Antiguo Testamento. Miren, en 2 de Reyes 2:21 se dice que, y dijo Eliseo, tomad para mí una vasija nueva y poned allí sal, alá, en la Septuaginta. Y miren Mateo 5:13, donde habla de la sal. Vosotros sois la sal. Aquí tenemos la misma palabra, alás, alás. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal perdiera su sabor, ¿con qué será? Salada. Entonces, acá es literal que Eliseo pide sal, y acá lo que era literal en el Antiguo Testamento, acá la sal pasa a ser simbólico. Y la misma Biblia te lo está diciendo, vosotros sois la sal. Pero en 2 de Reyes, esto es muy importante, lo que yo les decía. En el Antiguo Testamento, aunque nosotros decimos, todo es literal, sí, pero también al mismo tiempo, si el contexto te lo está diciendo, va a ser simbólico. Aquí la sal es literal en el Antiguo Testamento, pero también es un simbolismo, es simbólico. ¿Qué simbolizaba la sal en el Antiguo Testamento? Lo mismo que aquí en Mateo, vosotros sois la sal de la tierra. Ahora, ¿cómo lo sabemos? Porque miren, lo que dice Profetas y Reyes 173 y 174. Y que les quede claro, no estoy leyendo libros de Elena G. de White que ni siquiera han sido traducidos al español y que ustedes no conozcan. No, Deseto a la gente, Patriarcas y Profetas, Profetas y Reyes, que son libros que cualquier adventista debería ya haber leído. ¿Ok? Entonces dicen, miren lo que dice Profetas y Reyes. Muchas son las lecciones espirituales que se desprenden de este relato de la purificación de las aguas. En la historia de Elías, él iba a purificar las aguas. Y entonces dice, la botija nueva, la sal, el manantial, todas estas cosas de las cuales nos habla son altamente simbólicas. Ay, pastor, ¿cómo sabe usted que allá con Eliseo es literal la sal y también es simbólica? El texto nos lo está diciendo, pero también el espíritu de profecía. Entonces dice, al arrojar sal en el manantial amargo, Eliseo enseñó la lección espiritual que fue impartida siglos más tarde por el Salvador a sus discípulos cuando declaró, vosotros sois la sal de la tierra. Al mezclarse la sal con las aguas contaminadas del manantial, las purificó y puso vida y bendición donde antes había habido maldición y muerte. Y entonces, ¿qué significan las aguas contaminadas? Ahí el manantial contaminado tiene también su significado. Ya sabemos que la sal es, dice Elena G. de White, era una verdad que estaba enseñando Elías para el tiempo de Cristo. La sal somos nosotros. Y las aguas, bueno, no hay que andar inventando para saber qué significan las aguas. Profetas y Reyes dice, las corrientes contaminadas o las aguas del manantial representan a las personas que están separadas de
Dios. Y por eso Eliseo echó la sal ahí en esos manantiales. Entonces, Profe, sí, disculpe, pero ahí también ella está mostrando el principio número 7. Usted ya ajá. sabe a lo que me refiero, el A ver, significado di, profundo. Claro, el principio número 7 habla del significado espiritual y profundo de lo que hay, de lo que está en la es, versión. Usted lo está explicando, ahí está, dice, ella lo ajá, está mostrando. es correcto porque está Y usted yendo recuerda que, más claro, a fondo. acuérdate que usted dijo que los principios bíblicos se aplican al espíritu profecía y ahí está clarísimo, ella está Eh, aplicando el séptimo principio. es correcto. Ella está profundizando Es en ese correcto. simbolismo de la sal y de las aguas de los manantiales. ¿Ok? Entonces, en profecía, no inventen el significado de los símbolos. Si no lo saben, mejor pregunten o tomen toda esta clase y las que van a venir, pero no inventen nada de que, es que la bestia que sube del mar dice que la hirieron. ¿Y qué significa eso? Juan Pablo II cuando le pegaron un balazo. No, 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 no. El significado de ese simbolismo está en la Biblia y en el espíritu de profecía. Entonces no hay que andar inventando. El rey del norte. Yo escuché un seminario y lo dio un pastor que es erudito en profecía y dice que el rey del norte es China, es Rusia. No, no hay que andar inventando. ¿Ok? Entonces, de la misma manera pueden sacarse lecciones espirituales de todas partes de las santas escrituras, pero esas lecciones espirituales no las tiene que dar la Biblia, ¿ok? Entonces, así es como actúa la Biblia y el espíritu de profecía. La Es entrada una triunfal de palabra actual. Jesús. A ver, ¿alguien de ustedes sabe qué significa la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén? ¿Cuál es la lección que estaba enseñando Jesús? Miren, palmas, mucha gente y Jesús en medio. ¿Cuál es la lección? ¿O qué simbolismo tiene? La entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Con eso, Jesús estaba anunciando su segunda venida. Pero los escribas y fariseos lo literalizaron. Así como él ya se está coronando rey aquí, es porque va a establecer su reino aquí en esta tierra. En ese Profe, momento, no. Jesús estaba hablando de su segunda venida. ¿Ok? Y profe, si no ahorita, me equivoco, ajá, si no me equivoco, usted todo lo que está mostrando son parábolas actuadas. sí, son parábolas. La entrada triunfal de Jesús es una parábola actual, porque las parábolas, acuérdense ustedes que son comparaciones. Eso de la sal y los manantiales allá en el Antiguo Testamento con el Eliseo, parábolas. ¿Ok? Entonces, miren lo que dice de la entrada triunfal, lo que significa y las personas, qué significan las personas. Miren lo que dice Zacarías 9:9, porque esto ya lo había profetizado Zacarías. Alégrate mucho, hija de Sión, grita de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey viene o vendrá. Miren, Yahweh, así se traduce, viene o vendrá. Ahora, ¿cómo sé yo cuando una profecía en Zacarías tiene doble cumplimiento? Bueno, esta es una de estas. Viene cuando Jesús nace ahí en Jerusalén, pero vendrá, y dice, vendrá, justo y salvador es él, humilde y montado en un asno. Entonces, Zacarías cuando está diciendo vendrá, él se está refiriendo a la segunda venida de Cristo, no se está refiriendo a la primera venida de Cristo. Por eso el verbo es viene o vendrá, esos dos. Entonces, por ¿cómo les dijera? La gramática hebrea, a mí me dice si este es un cumplimiento o dos cumplimientos de lo que están hablando los profetas del Antiguo Testamento. Entonces, miren lo que dice el 21:5. Va a repetir lo mismo del Antiguo Testamento. Decida la hija de Sión. Aquí está, miren, Sión. He aquí el rey viene. Basileus es rey. Ergetai viene, humilde y montado sobre un asno y en un pollino, hijo de bestia, de carga. Entonces, lo mismo, aquí está, miren, Anón, asno, y acá para asno es Jamor, pero acá está en hebreo.
Entonces, lo que está diciendo Zacarías es aquí, él está profetizando la segunda venida de Cristo. ¿Y qué hace Jesús en Mateo? Dramatiza eso que estaba diciendo Zacarías a través de una parábola. Entonces, el principio de ver algo más grande en las narraciones y profecías del Antiguo Testamento, aunque se hayan cumplido en Palestina, es también el principio seguido en el espíritu de profecía. Por ejemplo, la entrada triunfal del Mesías en Jerusalén en cumplimiento de la profecía de Zacarías explicada como, miren lo que dice Elena G. de White en El Deseo de toda la gente, página 533, hablando de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Una débil representación de su venida en las nubes del cielo, con poder y gloria, entre el triunfo de los ángeles y el regocijo de los santos. ¿A quiénes representan estas personas que estaban aquí en la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén? Aquí miren, regocijándose, alegres, contentos. ¿A quiénes representan estas personas? Dice Elena G. de White. A ver, ¿a quiénes? A los que esperan su venida. Pero ahí lo dijo Elena G. de White. ¿A quiénes? A los ángeles llenos de júbilo y a los santos o nosotros los que lo vamos a estar esperando si es que estamos vivos cuando Cristo venga, que la Biblia le llama a los 144,000 y la gran multitud. Entonces eso es lo que representa y eso es lo que está enseñando el espíritu de profecía, y el espíritu de profecía está acorde con la Biblia. Las lluvias. Esto es muy importante porque nos va a hablar la profecía de la lluvia tardía. Dice, las lluvias espirituales que cayeron en Palestina son empleadas como tipos de las lluvias espirituales cayendo en todo el mundo, porque en Palestina local, literal, y ya en su símbolo espiritual, universal, mundial. Entonces miren lo que dice el Elena G. de White, Hechos de los Apóstoles, Testimonios, Testimonios tomo 8, dice, bajo la figura de la lluvia temprana y tardía que caen en los países orientales al tiempo de la siembra y la cosecha, los profetas hebreos predijeron el derramamiento de la gracia espiritual en una medida extraordinaria sobre la iglesia de Dios. ¿Qué significa la lluvia temprana y tardía? Para nosotros, la lluvia tardía significa el derramamiento del Espíritu Santo. Y cuando ocurra eso, después de eso viene el fuerte pregón, ahí en el libro de Apocalipsis. El principio de aplicar la historia a la geografía del Antiguo Testamento en sentido espiritual universal es consistente en todo el espíritu de profecía y el Nuevo Testamento. El libro de Apocalipsis fue construido sobre este principio. Miren lo que dice. Esta cita ya se las había mostrado, pero nuevamente se las muestro. Este libro demanda un estudio minucioso, hablando de Apocalipsis, y de oración, no sea que llegue a ser interpretado de acuerdo con las ideas de los hombres y se dé una falsa construcción a la palabra sagrada de Dios, la cual en sus símbolos y figuras significa mucho para nosotros. Elena G. de White, carta 16, 1900 y la página 44. Entonces, eso es lo que tiene el espíritu de profecía y la Biblia, que concuerdan. La importancia de los símbolos y figuras del Apocalipsis es enfatizado por Elena G. de White. Ella dice en el libro Hechos de los Apóstoles, en figuras y símbolos, temas de vasta importancia fueron presentados a Juan. Los nombres de las 7 iglesias son simbólicos de la iglesia, son simbólicos de la iglesia en diferentes periodos de la era cristiana. El número 7 indica perfección y es simbólico. En los símbolos usados, Cristo habla desde su caminar en medio de los 7 candeleros de oro. Así es simbolizada su relación con las iglesias. Entonces, Elena G. de White, lo mismo, toma los símbolos y figuras para hablar de eso. Entonces, los tipos abundan en el Antiguo Testamento y el principio de los antitipos opera en todo el Nuevo Testamento. Los tipos, incidentes históricos, parábolas actuadas, fueron avisos literales de las cosas espirituales que iban a venir. Y entonces el deseo de toda la gente en el Nuevo Testamento muestra que la fe de los discípulos estaba basado en el hecho de que Cristo cumplió los tipos
y las profecías del Antiguo Testamento. Todos los tipos, todo lo literal, Cristo lo vino a cumplir en el Nuevo Testamento. Todo lo que se decía en el Antiguo Testamento. Entonces, el mensaje del tercer ángel también está basado sobre los tipos y las profecías del Antiguo Testamento. Podemos probar que nosotros tenemos la verdad del mensaje del tercer ángel solo si empleamos el principio del Nuevo Testamento de aplicar en un sentido espiritual amplio, universal, los tipos literales del Antiguo Testamento. Y miren, con esto terminamos. Muchos futuristas creen que las cosas de Israel aún le pertenecen a los judíos literales. Ellos usan incorrectamente los antitipos en conexión con el Israel literal en Palestina. Pero desde que Cristo fue entronizado en el templo celestial y el Espíritu Santo vino a ser su representante en la tierra, los tipos no tienen significado palestino literal alguno. Ellos son espirituales y de universales en su aplicación antitípica. Entonces, los futuristas siguen tomando las cosas literales que suceden en Israel. Por eso para ellos el Armagedón es literal, el secamiento del río Éufrates es literal. Entonces, ya desde que Cristo murió y vino el Espíritu Santo, ahora los tipos ya no tienen un significado de Palestina, literal. Ahora son espirituales y universales. Y Elena G. de White concuerda con esa postura que tiene la Biblia. Bueno, la gracia de Jehová sea con todos vosotros. Jehová haga resplandecer su rostro y tenga gracia contigo. Entonces, que Dios los bendiga y les proteja. Gracias y Dios les bendiga.